primer tema que queremos comentar con nuestra audiencia es, por supuesto, la salida del alcalde, la renuncia del alcalde Daniel Quintero en Medellín. Fue un tema que se gestó desde ayer por la noche y ya hoy es una noticia confirmada. El alcalde renuncia, ya se expidió el decreto que acepta la renuncia y se presenta por parte del gobierno nacional la persona a quien se va a encargar. Y queríamos hablar con el diputado Luis Perle. Ay, perdón, dije mal el nombre. Perdón, que queríamos hablar con uno de los diputados más importantes que ha hecho control político de la alcaldía de Daniel Quintero. Es un tema pues muy comentado y queríamos preguntarle a Luis Peláez cómo cree él que se gesta esta salida de Quintero de la alcaldía y por qué motivos podemos claramente identificar que se toma esta acción por parte de Daniel Quintero. Bienvenido a Los Danieles, señor diputado. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Ana, muchas gracias por la invitación y a todos los que están en la mesa principal. Pues bueno, el tema se venía gestando primero como rumor en el sentido de que iba a renunciar Daniel Quintero. Desde hace más o menos unos 8 días se venía gestando dicho rumor y de alguna forma está fabricando un relato en el cual dice que renuncia al tercer cargo más importante del país, diciendo que se va a dedicar a una campaña política. Eso es completamente falso, eso no es cierto, porque recordemos que hace año y medio, incluso en el cargo, hace pronunciamientos políticos, participa en jornadas electorales. Lo que nosotros creemos, o al menos nuestras fuentes nos dicen, es que hay una posible destitución o posible medida de aseguramiento en contra de Daniel Quintero y que por esa razón renuncia antes que lo destituyan estando en el cargo, o básicamente por huir a la justicia en medio de esta situación. Faltan tan solo 3 meses para terminar el cargo y particularmente yo le he puesto más de 17 denuncias, demandas, quejas disciplinarias, no solo por participación en política, sino por posible corrupción en el tema de, por ejemplo, estudiantes fantasmas, las coimas de Ruta N, todo el tema de Buen Comienzo. Entonces yo creo que el exalcalde hoy de Medellín, Daniel Quintero, se sintió acorralado y pues producto también de sus asesores, toma una decisión política de separarse del cargo para no ser destituido en el cargo, porque son a veces efectos distintos, y también es una salida pues jurídica y política de este tema. Es algo, la verdad, nunca se había visto esta situación, o el precedente más cercano es cuando en su momento Álvaro Uribe también renunció en su momento a la alcaldía de Medellín. Eso es como lo más cercano como en precedentes. Daniel Coronel, bienvenido. Perdón por haber llegado tarde, me surgió una cosa del trabajo a última hora y me tuve que demorar unos minuticos porque tenía que atenderla. Les ruego a ustedes y a las personas que nos ven que nos perdonen. Diputado, ¿cómo está? Evidentemente esto tiene pocos antecedentes, pero además no hay una previsión legal para esto. Imagínense un alcalde que renuncia unas semanas antes de las elecciones para intervenir en las elecciones conservando el ascendiente que tiene sobre la administración por 3 meses. Valga decir, con la chequera de la administración pública entregada a sus subalternos sin las responsabilidades para hacer una campaña política. Es algo verdaderamente insólito. Es insólito, pero además de eso vergonzoso, pero lo hemos estado padeciendo aquí en Medellín durante casi 3 años y medio. El desorden de la administración pública es a tal punto que no hay indicadores de gestión, sino que se obligan incluso a contratistas a participar en X o Y campaña política. Se hablan de contratos, se hablan de coimas. Yo creo que al día yo recibo por ahí mínimo una denuncia sobre asuntos de corrupción en la alcaldía de Medellín. Cualquier secretaría que toques, inmediatamente hay problemas de corrupción, y que esa corrupción o esos dineros públicos van inmediatamente a las campañas políticas que está apoyando Daniel Quintero y que hoy pues sale directamente a apoyarla en plaza pública.
la verdad es vergonzoso, pero es un alcalde que nosotros nos hemos cansado de decirle a todo el país que esto que hizo hoy pues, es lo que ha hecho durante 3 años y medio, maltratar a la ciudadanía, a los periodistas, a los medios de comunicación, a los que hacemos control político, y hoy vemos una realidad, y es que renuncia, pero además de eso, hay algo particular, y es que es una renuncia express. Él llega, normalmente estos trámites duran siquiera una semana, pero él renuncia el sábado, ayer 30 de septiembre, y a las horas inmediatamente está el decreto de la presidencia y está de una vez el sucesor. Eso a mí me llama muchísimo la atención porque parece que esto de alguna forma estuviera orquestado incluso con la presidencia de la República. Diputado, yo quería preguntarle porque esta última semana se le vio a Quintero y a su esposa, que ella, autodenominada la gestora social de Medellín, repartiendo un boletín que se llamaba El Poder de la Verdad, haciendo como un balance de su gestión, obviamente pues muy laudatorio. Yo quería preguntarle a usted cuál es su percepción del balance, más allá de este suceso de la renuncia, cuál es su percepción del balance de la gestión de Quintero como alcalde de Medellín. Bueno, el balance es lamentable para la ciudad. Estamos hablando de indicadores del plan de desarrollo que están en ceros, indicadores que tienen que ver con desnutrición crónica de los niños y niñas de Medellín. Estamos hablando de cada uno de los programas exactamente de la alcaldía de Daniel Quintero tienen denuncias en lo que tiene que ver con corrupción. Estamos hablando de Ruta N, Metroparques, todo lo que tiene que ver con la contratación de entidades adscritas al municipio, lo que tiene que ver con los seguros de Mapfre, la licitación de Hidroituango, la compra de Afinia. La verdad es que son muchos hechos que tienen, digamos, unos hallazgos de posible corrupción. Particularmente el tema de Buen Comienzo es durísimo. O sea, hay más o menos unos 120 mil millones de pesos perdidos en esta administración. Niños que aparecen que se firmó que entregaron la canasta básica alimentaria, pero que aparecen registrados, pero efectivamente no se les entregó. Entonces, es un balance nefasto, lamentable para todo Medellín, y que hay unos temas que en estos 3 meses son mucho más álgidos. Les menciono uno simplemente en particular: la licitación de la terminación de Hidroituango de la turbina 4, 5, 6, 7 y 8, que no solo es importante para Medellín, sino para la seguridad energética de todo el país. Hoy queda en vilo porque un alcalde encargado en este momento no puede tomar tampoco esa decisión. Hay que esperar la terna que envíe el partido Independientes para que se tome posteriormente. Entonces el balance es nefasto, los indicadores están por el suelo. Las empresas industriales y comerciales del Estado recientemente en una comunicación en una comunicación de la veeduría Todos por Medellín, planteó todo el mecanismo que han cogido a través de la contratación directa para hacer un ducto de la alcaldía de Medellín, de entidades recientemente creadas, contratadas a dedo, de más o menos unas 20 empresas que después pasan a donar a las diferentes campañas de los que están haciendo pues campaña al lado de Daniel Quintero. Y eso fue una denuncia que se presentó, y bueno, ese es el balance, insisto, nefasto, indicadores por el suelo, en cero, secretarías directamente ya en campaña, contratistas siendo obligados para hacer campaña política, y bueno, se viene un mes bastante difícil, pero bueno, ese es el panorama. Yo tengo una pregunta al diputado. Dentro de ese balance, diputado, cabe también pues el triunfo inobjetable que aparentemente tendrá Fico Gutiérrez. En algunas encuestas, Fico le saca a Upegui, el candidato de Quintero, 30 puntos, pues 40 puntos en algunas y demás. Mi pregunta es, ¿qué busca en términos de estrategia electoral la renuncia de Quintero? Es decir, ¿para qué deja tirada la alcaldía cuando
para apuntarse pues a una especie de Titanic que ya se está hundiendo, cuando quizás hubiera sido más rentable para él tener esa chequera hasta el final o algo así? Bueno, a Daniel Quintero no le importa la ciudad, ni le importa muchas de las cosas que deberían ser esenciales para cualquier político decente en este país. A él le importa tener una carrera en ascenso para llegar al 2026 como candidato presidencial. Y en ese sentido hace como una especie como de Dalit, renuncia para no solo apoyar al candidato de él, Upegui, aquí en Medellín, sino para apoyar diferentes candidatos, incluido seguramente el de Bogotá, de lo que respecta a buscar como una reconciliación, podría decirse, con el pacto histórico. Y frente a este tema, particularmente yo creo que no solo lo hace por esa situación, sino para evitar la destitución o la medida de aseguramiento en su cargo. O sea, él está evitando que llegue un día simplemente y le pongan esposas en su oficina, o que lo destituyan por parte de la Procuraduría. Recordemos que hace año y medio yo le puse una queja disciplinaria. Esa queja disciplinaria en su momento lo suspendió durante 42 días y ese proceso va en la etapa final. Nosotros logramos mostrar posible corrupción, es decir, cogían los dineros públicos no solo para la campaña política, sino para sus intereses pues personales, etcétera, para gastárselos en diferentes cosas, así como el fondo que llaman caja menor, pero realmente estamos hablando de 2.000 millones de pesos año a año que se gastaron en restaurantes, comprando whiskies, cuentas de 2, 3 millones de pesos. Y frente a este tema en particular, ese procedimiento ya está en su etapa hace 3 meses de alegatos de conclusión y estamos esperando el fallo de destitución. ¿Por qué el fallo de destitución? Porque la Procuraduría contempló que es falta gravísima, y esto tiene un antecedente, y el antecedente tiene que ver con el fallo del Consejo Nacional Electoral sobre Rodolfo Hernández. Si hoy sale un fallo de destitución a Daniel Quintero en el cargo o por fuera del cargo, que puede salir pues próximamente, Daniel Quintero no puede volver a participar en elecciones de elección popular. Ese realmente es el punto. Podemos estar en la próxima semana anunciando que Daniel Quintero tiene, digamos, su muerte política por estas investigaciones que hemos realizado. O sea, está huyendo, mejor dicho. Sí, está huyendo. Bueno, yo quiero hacer un comentario antes. Esto abarca el tema actual del señor Quintero y muchos otros temas. Hemos buscado hablar con él, hemos buscado darle la oportunidad de conversar con nuestros lectores, de nuestros video audientes, pero no lo hemos conseguido. Tengo los reportes del Departamento de Producciones que dice que ni siquiera entran los mensajes de WhatsApp y que desde ayer no hay acceso. De manera que hicimos lo posible por conseguirlo, no lo hemos conseguido. A menudo nos ocurre que localizamos un personaje que de alguna manera ha sido pues, criticado en estas secciones o en estas columnas y le ofrecemos que se defienda, que presente su punto de vista, y puede ser que opte por no hacerlo o que no consigamos siquiera que nos responda. Este es ese caso. No hemos conseguido que nos responda, pero estamos abiertos a que él y cualquier otra persona, político o no político, personaje que haya sido tocado o agraviado o que se considere que lo atacamos, tiene abiertas nuestras puertas, que nos llame o que nos conteste las llamadas. Después de aclarar este punto y decir por qué no estamos hablando con el señor Quintero, quiero preguntar otra cosa. Hemos hablado hasta ahora, señor Peláez, de una liga municipal y departamental de la política, pero ¿usted cree que Quintero quiere pasar a jugar en las ligas nacionales? ¿Él estaría interesado en dar pasos o quizás estos pasos para llegar a jugar ya en candidaturas presidenciales o en alianzas que tiendan a buscar el Palacio de la Presidencia? Bueno, estoy completamente seguro, y además creo que es capaz de hacer lo que sea y de llevarse a quien sea por tener esa posibilidad. Y eso es algo que lo hemos visto en Medellín con las contrataciones directas, lo hemos visto con, por ejemplo, los candidatos que él dice apoyar, han llenado a Medellín de publicidad sin permisos, nos han negado incluso a nosotros los permisos. Yo creo que por ahí 10
10 pasacalles, mientras, por ejemplo, Upegui puede llegar a tener 500 pasacalles. De esa proporción, por ejemplo, les hablo. O sea, es alguien que no tiene escrúpulos, es alguien que es muy fácil de determinar, digamos, su modus operandi. Utiliza las mismas estrategias, por ejemplo, del exgobernador Luis Pérez, utiliza esas estrategias de coger lo público para aumentar su caudal personal. Y bueno, básicamente ese sería el tema, y yo creo que fundamentalmente sí quiere dar ese paso, por eso renuncia, por eso deja tirado la alcaldía de Medellín, sus programas. Igual los estaba mal gobernando, o sea, lo que estaba haciendo en Medellín es un desastre, pero este asunto deja a un exalcalde en las calles de Medellín haciendo proselitismo político con poder, y además a todo su grupo sirviéndole seguramente desde afuera, así como lo hizo cuando estuvo suspendido. Entonces, vamos a tener una jornada electoral bastante álgida, pero él no está pensando en Medellín ni en su candidato, sino en la posibilidad de ser candidato al 2026, pero esperemos que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, frente a las denuncias que hemos hecho y realizado, pues actúen de manera contundente en estas próximas semanas. No sé a ustedes qué les haya sucedido, pero cuando fue la elección de Daniel Quintero, muchos sentimos que era como un gesto importante de Medellín hacia la antipolítica. Era un hombre que aparentemente no venía de los partidos tradicionales. Ahora, el desprestigio suyo y de su manera de gobernar devuelve el péndulo de la opinión, y resulta que la salvación es un personaje como Federico Gutiérrez. ¿Será que Medellín y quizás el país está obligado siempre a escoger entre dos males? Bueno, yo creo que, y creo firmemente en la política de hacerlo bien. Mi lema de vida y mi lema de campaña es que sí se puede hacer bien, pero tiene que hacerse un proceso de entender lo malo que ha sido Quintero, pero también que su hecho provocador, o sea, Daniel Quintero termina siendo alcalde de Medellín por un mal gobierno en su momento de Federico Gutiérrez. Entonces, en ese sentido, lo que yo puedo hacer como diputado del departamento de Antioquia es garantizar un control político eficiente, riguroso, pero Medellín debe construir su proceso de hacerlo bien, de entender las diferentes soluciones, pero particularmente desde la Asamblea, lo que nosotros podemos hacer, o yo puedo hacer, es hacerlo bien, hacer control político, denuncias, propuestas. Yo soy el único diputado del departamento de Antioquia que ha puesto los ojos en Medellín, mientras otros se han quedado callados, incluidos concejales, y lo vamos a seguir haciendo independiente de quién sea el alcalde. Yo creo que el control político, ciudadano, las veedurías, nuestro equipo, que bueno, aprovecho en este momento a dar un agradecimiento a mi director de investigaciones, Yamil López. Frente a este tema hay que hacerlo con contundencia, y durante estos 3 meses hay algo que me preocupa, y es que la licitación de Hidroituango está ya para entregarse, y hay algunas contrataciones multimillonarias, 20.000, 30.000 y hasta 50.000 millones de pesos en las entidades adscritas a la alcaldía de Medellín, que están pronto a entregarse. Eso debería ser una advertencia a la Procuraduría, a la Contraloría, para que frenemos esas contrataciones durante estos 3 meses, para hacer una auditoría directa a las contrataciones y que no salgamos perdiendo más los medellinenses ni tampoco los antioqueños. Pues muchísimas gracias al señor diputado Luis Peláez de la Asamblea de Antioquia. Renuncia intempestiva del alcalde Daniel Quintero, y Medellín elegirá muy probablemente a Federico Gutiérrez, la persona que hizo posible el triunfo de Quintero. Hoy, por Quintero, vuelve a la alcaldía de Medellín. El péndulo.